Buenas tardes, es mediodía, me da gusto saludarlos. Me llamo Francisco, soy alcohólico. Quiero compartirles unas lecturas a partir de ahora, 2-3 veces por semana. Tenemos la reflexión del día, que te la comparto muy seguido. Tenemos las Sagradas Escrituras. Los primeros alcohólicos leían la Biblia, especialmente la carta del apóstol Santiago y el Sermón del Monte. Tenemos los 12 pasos, 12 tradiciones, y tenemos el libro azul. Y hoy quiero compartirles la historia de David, con sencillez, con humildad, para que si esta persona si esta lectura la escucha a alguien que tenga problemas con su manera de beber, se entere que hay una manera de dejar de beber y tener una vida nueva. ¿Cómo le estamos haciendo? ¿Cómo lo hicieron los primeros alcohólicos para dejar de beber? Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo. Sabiduría para distinguir la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Vamos a empezar como cada junta con el enunciado. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Para que si alguien que escuche este video no está familiarizado con el movimiento, sepa qué es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios, de ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Vamos a leer, como les había comentado, el tema de hoy, la historia de David. Es un poco larga, les pido que tengan paciencia, son varias hojas, son como 10 hojas. La historia de David son como unas 15 hojas. Así es que tengamos paciencia y te voy a compartir esta lectura el día de hoy. Te la voy a leer en 2 partes porque se me hace muy larga. La historia de David, la fiebre de la guerra era alta en el pueblo de Nueva Inglaterra, al que fuimos destinados los jóvenes oficiales de Pittsburgh. Nos sentimos muy halagados cuando los primeros ciudadanos nos llevaron a sus casas y nos trataban como héroes. Ahí estaba el amor, los aplausos y la guerra. Momentos sublimes con intervalos de júbilo. Por fin estaba viviendo la vida y en medio de esa conmoción descubrí el alcohol. Al descubrirlo olvidé la serie de advertencias y los prejuicios de mi familia respecto a la bebida. Llegó el momento en que nos embarcamos para Europa. Entonces me sentí muy solo y nuevamente recurrí al alcohol. Desembarcamos en Inglaterra, visité la catedral de Winchester. Muy conmovido me dediqué a pasear por sus exteriores y llamó mi atención una vieja lápida en la que leí esta inscripción. Aquí yace un granjero de Hampshire, quien encontró su muerte bebiendo cerveza fría. Un buen soldado nunca es olvidado, sea que muera por mosquete o por una jarra de cerveza. Amenazadora advertencia a la que no le hice caso. Veterano de guerra en el extranjero,
A la edad de 22 años regresé a mi hogar. Me imaginaba ser un líder, porque no era cierto que los hombres de mi batería me habían dado una muestra de su especial estimación. Yo imaginaba que mi talento para liderazgo llegaría a estar al frente de importantes empresas, que manejaría con sumo aplomo. Seguí un curso de leyes, obtuve un empleo como investigador en una compañía de seguros. Había emprendido el camino para lograr el triunfo. Les demostraría al mundo lo importante que yo era. Sin embargo, mi trabajo me llevaba a Wall Street y poco a poco empecé a interesarme en el mercado de valores, en el que muchos perdían dinero, pero algunos se hacían muy ricos. ¿Por qué no había de ser yo uno de estos afortunados? Estudié economía, comercio, al igual que leyes. Como alcohólico potencial que era, estuve a punto de ser suspendido en leyes. En uno de los exámenes finales estaba demasiado borracho para pensar o escribir, aunque mi manera de beber todavía no era continua. Preocupaba a mi esposa, teníamos largas conversaciones al respecto, en las que yo desvanecía sus temores, argumentando que los hombres geniales concebían mejor sus proyectos cuando estaban borrachos, que las majestuosas concepciones de la filosofía habían sido originadas así. Cuando terminé el curso de leyes, comprendí que esa profesión no era para mí. El atrayente torbellino de Wall Street me tenía en sus garras. Los líderes de los negocios y las finanzas eran mis héroes. De esta aleación de la bebida y la especulación comencé a forjar el arma que un día se convertiría en boomerang y casi me haría pedazos. Viviendo modestamente, mi esposa y yo ahorramos $1,000 que invertimos en unos valores que entonces estaban a un bajo precio y que no eran muy populares. Acertadamente pensé que algún día tendrían una considerable alza. No pude convencer a mis amigos corredores de bolsa que me enviaran en una gira para visitar fábricas y otros negocios. Sin embargo, mi esposa y yo decidimos hacerlo. Desarrollé la teoría de que la mayoría de la gente perdía dinero con los valores debido a una falta de conocimiento de los mercados. Después describí muchos otros motivos. Renunciamos a nuestros empleos y emprendimos la marcha en una motocicleta cuyo carro lateral abarrotamos con una tienda de campaña, cobertores, una muda de ropa y 3 enormes libros de contabilidad para consultar para asuntos financieros. Nuestros amigos pensaban que debería nombrarse una comisión para investigar nuestra locura. Tal vez tenían razón. Había tenido algún éxito con la especulación y por ello teníamos algún dinero, aunque una vez tuvimos que trabajar en una granja para no tocar nuestro pequeño capital. Este fue el único trabajo manual honrado que hice en mucho tiempo. En un año recorrimos toda la parte de los Estados Unidos. Al finalizar el año, mis informes a Wall Street me valieron un puesto ahí con una cuenta muy liberal para mis gastos. Una operación de bolsa nos dejó un beneficio de varios miles de dólares ese año. Durante algunos años más la fortuna me deparó aplausos. Había triunfado. Mis ideas y mi criterio eran seguidos por muchos al son de las ganancias en papel. La gran bonanza de finales de los 20 estaba en plena ebullición y expansión. La bebida estaba ocupando un importante lugar en mi vida y en la euforia que tenía. Se hablaba a gritos de los centros de jazz de Manhattan. Todos gastaban miles y hablaban de millones. Podían burlarse lo que quisieran. Al diablo con ellos. Tuve entonces amplias relaciones con amigos de ocasión. Mi manera de beber asumió proporciones más serias, pues bebía todos los días, casi todas las noches. Las advertencias de mis amigos terminaban pleito y me convertí en un lobo solitario. Hubo muchas escenas desagradables en nuestro suntuoso departamento. De hecho, no hubo infidelidad de mi parte porque el serle fiel a mi esposa y el emborracharme evitaban totalmente que me enredaran esos líos.
En 1929 contraje la fiebre del golf. Inmediatamente nos fuimos al campo, mi esposa a aplaudirme y yo a superar a Walter Hagen. Pero el licor me ganó. Antes de que pudiera alcanzar a Walter, empecé a estar tembloroso por las mañanas. El golf me permitía beber todos los días y todas las noches. Me causaba satisfacción pasar por el exclusivo campo de golf que tanto admiraba de muchacho, luciendo impecable tez tostada que suelen tener los caballeros acomodados. El banquero local observaba con divertido escepticismo el movimiento de cheques grandes. En octubre de 1929 se derrumbó repentinamente el mercado de valores de Nueva York. Después de unos días infernales me fui tambaleando del bar, de un hotel a la oficina de un corredor de bolsa. Eran las 8:05 después del cierre de esta. El indicador de cotizaciones todavía matraqueaba. Azorado vi una pulgada de la cintilla con la inscripción XYZ32. En la mañana estaba a 52. Estaba arruinado. Muchos de mis amigos también. Los periódicos daban las noticias de individuos que saltaban de las distintas torres de Wall Street. Esto me repugnó. Yo no saltaría. Regresé al bar. Mis amigos habían perdido varios millones. ¿De qué me preocupaba yo? Mañana sería otro día. Mientras bebía, la antigua y fiera determinación de triunfar se apoderó de mí nuevamente. La mañana siguiente telefoné a un amigo de Montreal. Le quedaba bastante dinero y creía que era mejor que yo fuera al Canadá. Por la primavera estábamos viviendo en la forma que nos habíamos acostumbrado. Me sentía como Napoleón regresando de Elba. Para mí no habría Santa Elena, pero la bebida me ganó la partida. Otra vez estábamos arruinados. Nos fuimos a vivir con los padres de mi esposa. Encontré trabajo y lo perdí luego por causa de un lío con un chofer de taxi. Gracias a Dios nadie sospecharía que no iba a tener un empleo real en 5 años, ni estar sobrio casi un solo momento. Mi esposa empezó a trabajar en una tienda, llegando agotada a casa para encontrarme borracho. En los círculos de la bolsa se llegó a considerarme un allegado indeseable. El licor dejó de ser un lujo, se convirtió en una necesidad. Mi dosis cotidiana era 2 o 3 botellas de ginebra de fabricación casera. En ocasiones alguna pequeña operación me dejaba unos cuantos dólares, con los que pagaba mis deudas de barras y tiendas de licor. Esta situación se prolongó indefinidamente y empecé a despertar tremendamente tembloroso. Necesitaba beberme una copa de ginebra, seguida de media docena de botellas de cerveza para poder desayunar. A pesar de esto, aún creía que podía controlar la situación y tenía periodos de sobriedad que hacían renacer la esperanza de mi esposa. Paulatinamente las cosas empeoraban. Tomó posesión de la casa el hipotecario. Murió mi suegra, mi esposa y mi suegro enfermaron. En esos días se me presentó la oportunidad de un negocio prometedor. Las acciones estaban en un punto bajo en 1932. En alguna forma yo había integrado un grupo de compradores. Mi participación en las utilidades sería ventajosa. Pero entonces emprendí una borrachera tremenda. Y esa oportunidad se esfumó. Desperté, eso no podía seguir. Me di cuenta de que no podía tomar ni una copa. Dejaría de beber para siempre. Anteriormente había hecho muchas promesas, pero esta vez había seriedad en mi actitud. Mi esposa sí lo creía y yo también. Después llegué borracho a la casa. No había hecho ningún esfuerzo para evitarlo. ¿Dónde estaba mi firme resolución? Sencillamente no lo sabía. Alguien me había puesto una copa enfrente y la tomé. ¿Estaba yo loco? Empecé a pensarlo porque tamaña falta de perspectiva parecía acercarse a la locura. Renovando mi resolución,
Hice otra prueba. Pasó algún tiempo y la confianza empezó a ser reemplazada por el engreimiento. Podía reírme de la ginebra. Tenía lo que era necesario. Un día entré a un café para usar el teléfono. En menos que canta un gallo estaba golpeando el mostrador de la barra preguntándome cómo había sucedido. Mientras el whisky se me subía a la cabeza me decía que la próxima vez lo haría mejor, pero por lo pronto lo sensato era emborracharme bien y así lo hice. El remordimiento, el terror y la desesperación de la mañana siguiente son inolvidables. No tenía suficiente valor para luchar. Mis pensamientos volaban descontrolados y me atormentaba el terrible presentimiento de una calamidad. Casi no me atrevía a cruzar la calle por miedo a que me atropellara algún camión. Apenas comenzó a amanecer, entré a un lugar que permanecía abierto día y noche. Ahí me sirvieron una docena de vasos de cerveza que calmó mis atormentados nervios. En un periódico leí que el mercado de valores se había derrumbado de nuevo. Bueno, pues yo también. El mercado podía recuperarse, pero yo no. Resultaba duro pensarlo. ¿Debía suicidarme? No por ahora. No, ahora no. Entonces me envolvió una densa niebla mental. Con ginebra se arreglaría todo. Por lo pronto 2 botellas y a olvidar. La mente y el cuerpo son mecanismos maravillosos, ya que los míos soportaron esta agonía más de 2 años, cuando el terror y la locura se apoderaban de mí por la mañana. Había veces que robaba a mi esposa el poco dinero que tenía en su bolso. Otras veces me asomaba a la ventana y sentía vértigo, o me paraba vacilante frente al botiquín del baño, en el que sabía que había veneno y me decía que yo era un débil. Mi mujer y yo íbamos de la ciudad al campo y del campo a la ciudad tratando de escapar. Luego hubo una noche infernal en la que creí que iba a saltar por la ventana. Como pude, llevé el colchón al piso de abajo para no saltar al vacío. Fue a verme un médico y me recetó un fuerte sedante. Al día siguiente estaba tomando el sedante y la ginebra. Esta combinación pronto me causó un descalabro. Temían que enloqueciera, yo también. Cuando comía poco o nada, porque no podía hacerlo. Mi peso llegó a ser 40 libras menos de lo normal. Mi cuñado es médico y gracias a él y a mi madre se me internó en un hospital para la rehabilitación física y mental de alcohólicos, conocido nacionalmente. Bajo el tratamiento de belladona se aclaró mi cerebro. La hidroterapia, los ejercicios ligeros ayudaron mucho. Lo mejor de todo fue que conocí a un médico que me explicó mi caso, diciéndome que aunque yo había actuado egoístamente, también era cierto que estaba gravemente enfermo, física y mentalmente. Me produjo cierto alivio enterarme de que la voluntad del alcohólico se debilita sorprendentemente cuando se trata de combatir el licor, aunque en otros aspectos podía seguir siendo fuerte. Estaba explicando mi proceder ante un deseo vehemente de dejar de beber. Comprendiéndome ahora, me sentía alentado por una nueva esperanza. Durante 3 meses las cosas marcharon bien. Iba a la ciudad con regularidad, ganaba algún dinerito. Seguramente en eso estaba la solución, conocerse a sí mismo. Pero no lo estaba, porque llegó el día terrible en el que volví a beber. La trayectoria de mi decaimiento físico y moral descendió como la curva que describe el esquiador en un salto de altura. Después de algún tiempo regresé al hospital. Me parecía que aquello era el fin, la caída del telón. Mi esposa, fatigada, desesperada, recibió el informe que en 1 año todo acabaría, con una falla en el corazón, delirios, tremen o tal vez un reblandecimiento cerebral. Pronto tendría que llevarme a un manicomio o a una funeraria. No tenían que decírmelo, lo sabía y casi acogía con regocijo. La idea fue un golpe devastador para mi orgullo. Yo, que tenía un concepto tan bueno de mí mismo, de mis aptitudes, mi capacidad para vencer obstáculos, estaba por fin acorralado.
Ahora me sumiría en la oscuridad, uniéndome al interminable desfile de borrachines que me precedían. A pesar de todo, habíamos sido muy felices mi esposa y yo. ¿Qué no hubiera dado yo para reparar los daños? Pero eso ya había pasado. No había palabras para describir